Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestros devocionales, reflexiones, comentarios diarios en la palabra de Dios. Hacemos un recorrido por las escrituras, leemos la palabra diariamente y nuestros hermanos y amigos toman nota de estos mensajes. Nos han enviado preguntas interesantes. Tenemos una sobre la mesa que queremos responder hoy y es: ¿cómo llega la salvación a una persona que sufre demencia, que no está bien de la mente? Podríamos también incluir aquí a cualquier persona que haya tenido algún accidente y su mente, su cerebro ha sido afectado y ya no están sus facultades. También podríamos incluirlo, no solamente los enfermos, sino los accidentados. También aquellos que por causa de la droga o el alcohol han quedado en una situación así. Los que han sufrido un golpe, ya sea en un asalto o se han resbalado, se han golpeado la cabeza y entonces quedan en esta condición. Tenemos que aclarar que no lo sabemos todo, pero podemos partir desde el punto de vista de las escrituras. ¿Qué dice la escritura al respecto? Pido que sea el Espíritu Santo que nos dirija y nos dé la comprensión, que podamos explicar algunos detalles que están en la palabra con claridad. Y luego también que todos los que toman nota y escuchan el mensaje puedan tener la comprensión suficiente y necesaria para esto. Lo primero que debemos comprender es que el Evangelio ha sido dado al mundo por misericordia. Jesucristo es la palabra que se hizo carne. Filipenses capítulo 2 dice que, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino, se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la condición de siervo y llegar a una muerte tan terrible como es o como era la muerte de cruz. Esto era una terrible tortura. Y el Señor hizo todo este sacrificio por nosotros los pecadores. Partiendo desde ese punto debemos comprender que el regalo que se nos ha dado a los seres humanos es demasiado grande, es incomparable. Nadie puede decir que es capaz de entregar a su Hijo a un sacrificio tan terrible como lo hizo Dios, que entregó a su unigénito Hijo. ¿Y por qué lo entregó? Dice la Biblia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El texto bíblico escrito en Juan 3:16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, con qué amor tan incomparable, tan alto, tan sublime y tan profundo ha amado Dios a los pecadores, que ha entregado lo más precioso de sí mismo, lo más precioso, lo más valioso. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos predicadores han tomado este texto y lo han manipulado diciendo: si Dios entregó a su Hijo al mundo, ¿por qué nosotros no entregamos bastante dinero también a Dios como sacrificio por lo que Él ha hecho? Bueno, este texto no debe manipularse de esa manera. Dios no entregó a su Hijo al mundo para que nosotros demos bastante plata, bastante dinero. Dios entregó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree, que pueda creer en Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. El que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado, porque no cree o no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que rechaza a Jesucristo, el que rechaza la salvación, la ofrenda dada por Dios a un sacrificio tan terrible por nosotros para nuestro perdón, ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres han amado más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas o son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces el sacrificio de Cristo es suficiente y no se necesita más nada para que las personas puedan ser salvas, sino el sacrificio de Cristo. Nos queda a nosotros el arrepentimiento y aceptar ese sacrificio maravilloso que Dios ha hecho, y en su soberanía Él nos concederá el arrepentimiento. ¿Qué tienen que hacer los pecadores? Pedirle perdón y suplicarle que les conceda el arrepentimiento. Ahora bien, el mensaje de Dios y Cristo mismo ha sido dado al mundo para que toda persona que esté consciente, que sepa, que entienda, que me está escuchando, que oye nuestros audios, el mensaje, nuestras campañas predicadas aquí, allá, en todo rincón del mundo. El Evangelio llega hasta el último rincón del mundo, como dice Mateo capítulo 24 y versículo 12. Y será predicado este Evangelio para testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, creo que es 14, pueden revisar allí. Entonces el Evangelio es predicado a todo el mundo, está predicándose el Evangelio en todo rincón para que la gente pueda creer en el Evangelio. Si la gente está escuchando el Evangelio estando conscientes, totalmente conscientes, y rechazan el mensaje de Dios, pues lamentablemente ya no hay nada más que hacer, y la humanidad ha rechazado el mensaje de Dios, la humanidad entera. Entonces encontramos que mucha gente que está consciente, que bueno, son bebedores de licor o mentirosos o brujos o idólatras, póngale cualquier calificativo o pecado que comete la gente, porque todos estábamos allí muertos en delitos y pecados, sin querer acercarnos al Señor. Se nos dio la oportunidad de escuchar, pero no quisimos. Se nos olvida o desconocemos o ignoramos, como dice también el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su segunda carta, que el mundo ignora voluntariamente. Los malhechores, los malvados, ignoran voluntariamente. Es decir, muchos refiriéndose allí a falsos maestros, pero podemos hacer la aplicación con cualquier hombre pecador que ignora y rechaza voluntariamente el mensaje de Dios. El mundo ignora que está bajo juicio. Ignoran porque han rechazado el mensaje del Señor. Dios sabe que el mundo le va a rechazar. Por eso Dios ha tenido que hacer una selección. Por eso Dios ha tenido que hacer una elección. Por eso Dios ha tenido que tomar los nombres de los que Él quiere salvar por su soberanía. Porque el mundo ha rechazado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, la palabra lo encierra. Todos. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es Romanos capítulo 3, 10 en adelante. Pero Isaías 53 dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. La humanidad entera está bajo juicio, totalmente bajo juicio, bajo condenación. Dios ha llamado y está llamando y salvando a los que Él ha querido salvar. Los que están totalmente atentos, cuerdos, que pueden escuchar, que pueden entender, tienen una sola vía, un solo camino. Es la línea delgada que los seres humanos, los cristianos, ni siquiera podemos comprender, en donde Dios deja la responsabilidad sobre el hombre en cuanto a la salvación. Dios es soberano y ha salvado a quienes Él quiere salvar, pero Él no quita del hombre la responsabilidad de pecar. El hombre peca de manera voluntaria, peca atrevidamente, de manera contumaz contra Dios, desconociendo, ignorando y burlándose de Dios, desconociendo que el mundo está bajo juicio. Por tanto, si las personas estando en sano juicio no aceptan al Señor y ocurre un accidente, si son drogadictos y su cerebro se daña, si son borrachos y se estrellan y su mente queda totalmente nula, si estando sanos de un momento a otro quedan en una situación de demencia, si pierden la memoria, si ya no se acuerdan ni quiénes son ni quién es su familia, ya no saben, mientras el hombre no tenga lucidez
no podrá arrepentirse, y sin Cristo no hay salvación. Ahora, yo no digo estas cosas como sabiendo de antemano a quienes va a salvar el Señor, porque yo no soy Dios ni yo tengo el libro de la vida. Lo que estamos diciendo aquí no es para decir atrevidamente que sabemos a quienes va a salvar el Señor, a quienes sí o a quienes no. Eso no lo manejamos nosotros. Lo que estamos es advirtiendo a las personas que están conscientes y están escuchando este audio, esta grabación, este mensaje que llega a muchas familias y a muchas personas. Tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo ahora, que están atentos, que están cuerdos, que tienen lucidez, que pueden tomar la decisión de burlarse del Evangelio, de burlarse de este mensaje, de pretender burlarse de Cristo y pisotear su sangre, o tienen la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón al Señor mientras estén cuerdos, porque si ocurriera un accidente y su mente queda nula y ya no pueden comprender cómo podrían arrepentirse. El hombre sin lucidez no puede arrepentirse porque no tiene la capacidad. Dios da la oportunidad al hombre es mientras vive y mientras su mente esté cuerda y lúcida. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les ha sido manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces los hombres no tienen excusa. Los que no le aceptan, los que no doblegan su vida delante de Cristo pidiendo perdón, no tienen y no tendrán en el juicio excusa delante del Señor. Fue que me ocurrió esto, fue que tuve un accidente, fue que me pasó aquello. Mientras estuviste cuerdo, mientras podías escuchar, mientras entendías el mensaje, voluntariamente rechazaste el mensaje del Señor. Ahora que las personas quedan en una situación como esa, no podrán hacerlo. Esto ya queda en las manos del Señor. ¿Qué significa en las manos del Señor? Algunos dicen, bueno, entonces Dios decide. Si se mueren así, Él decide si se salvan o no. Esto no es así. La Biblia dice que sin Cristo no hay salvación. Lo que queda en las manos del Señor es Dios decide si le vuelve a dar la lucidez a esta persona, si le aclara la mente. Vamos a un ejemplo bíblico. Les voy a dejar de tarea estudiar la vida de Nabucodonosor en el libro del profeta Daniel. Pueden leer a partir del capítulo 2. Este era un rey que pudo ver las maravillas de Dios a través de los profetas de Dios de Israel. Este hombre estaba lúcido y cuerdo y rechazó al Señor por completo. Y él como rechaza al Señor y se vuelve arrogante y orgulloso, Dios le envía una locura, una demencia de 7 años. Este hombre quedó embrutecido, comía pasto, le crecía el pelo, las uñas y no tenía lucidez. Allí pudo haber muerto y se hubiera condenado por su rechazo voluntario. Pero al pasar los 7 años, Dios le devolvió la lucidez. Y cuando le devolvió la lucidez, él pudo mirar al cielo y arrepentirse. Y entonces queda allí en la palabra su arrepentimiento. Los teólogos se debaten en pensar si él fue salvo o no. Dejémosle eso al Señor. La Biblia nos muestra allí su arrepentimiento. Su arrepentimiento. Yo lo estoy presentando como ejemplo de que el hombre escribe y dice que el Dios eterno es el Señor y da todo un testimonio. Él cuenta cómo se volvió loco y que Dios tuvo misericordia y ahora engrandece a Dios por sus maravillas y su misericordia. Entonces tomo este ejemplo como uno de tantos que hay, pero podíamos mencionar otro, el rey Saúl. Mientras él estuvo cuerdo, mientras estuvo en sus sentidos, mientras podía escuchar, rechazó la voluntad de Dios. Arbitrariamente tomó decisiones. Y entonces Dios desecha su reinado y toma a David. Él siente furia contra David, se rebela contra Dios e intenta matar a David. Y el texto dice que vino una amargura sobre Saúl,
un espíritu de amargura, es una angustia que le entró, algo le atormentaba. Sí, los demonios venían y le atormentaban y él no podía ser feliz, no encontraba paz ni felicidad de ninguna manera. A veces cuando David tocaba el arpa, él se consolaba pero no se arrepentía. Él sentía algo de alegría en su alma pero nunca se convirtió. Y al final de su carrera él toma la decisión de ir a buscar consuelo con los brujos y buscó la bruja de Endor para que le adivinara. Y entonces viene juicio sobre él y al otro día terminó quitándose la vida. Veamos a otro, por ejemplo, Judas se enloqueció después que estuvo cerca del Señor y parecía en apariencia un apóstol, pero el Señor sabía que él no era un apóstol sincero, sino un falso apóstol. Era un ladrón mentiroso, traicionó al Señor y lo vendió, y entonces se enloqueció. El último día de su vida, los demonios lo atormentaron y terminó quitándose la vida. Amados hermanos, mientras nosotros estemos cuerdos, debemos recibir al Señor. Veamos algunos textos bíblicos para que ustedes revisen allí la palabra del Señor, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ustedes conmigo allí. Dice la palabra del Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe otro nombre bajo el cielo. Veamos Juan capítulo 14 y versículo 6. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Para esto se necesita claridad en la mente, lucidez para poder venir a Cristo. Esto lo concede el Espíritu Santo. Él nos revela, nos da la lucidez para comprender que el Señor nos ha llamado y podamos rendirnos a sus pies. Esto lo hacemos mientras tengamos totalmente nuestra mente clara de que podemos arrepentirnos. Primera de Juan 5:12 dice la palabra del Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, ¿qué le pasa? Al Hijo de Dios. Dice, no tiene la vida. Entonces decimos, bueno, pero si una persona está enferma de la mente, no puede aceptar al Señor. Exacto. Entonces ya eso lo dejamos al Señor. Si el Señor le devuelve la mente, podrá la persona arrepentirse. Pero si no le devuelve la mente, la persona no puede arrepentirse. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ahora, otras personas me han dicho, bueno, ¿y si una persona cristiana se da un golpe y es un fiel cristiano del Señor? Nadie es perfecto, pero es un fiel cristiano. Y si se da un golpe y entonces al darse el golpe queda loco, sí, pero es que esa persona era cristiana, era un santo de Dios, se dio un golpe, tuvo un accidente y nada nos ocurre si no es porque el Señor lo permite. Total que si se dio un golpe siendo cristiano y quedó en esa condición, pues creemos firmemente que es salvo. Yo tengo un amigo, pastor, lo voy a decir con mucho respeto porque estos mensajes pueden oírlos a la distancia, incluso la familia de él, de pronto puede escuchar mis audios y quiero hacerlo con toda reverencia de nuestro hermano, amigo pastor. Él entró en un ayuno de 40 días. En ninguna parte la Biblia nos manda a hacer ayunos de 40 días. Los únicos que ayunaron 40 días fue el Señor Jesús, Elías y Moisés. Ya los hermanos que han ayunado 40 días, que evangelistas, que esto, eso es asunto de ellos, porque el Señor no nos manda a nosotros a hacer ayunos de 40 días, porque eso es peligroso para la salud. Hemos sabido que todos los que han ayunado tantos días han terminado enfermos en el último día, casi a punto de morir, y eso es lógico. Es que nadie nos ha mandado a ayunar 40 días. Nosotros no somos el Señor, no somos Elías ni Moisés para estar compitiendo con ellos. Entonces, si alguien quiere ayunar 40 días, asunto suyo, hágalo de forma personal, es su asunto, es su salud, es su vida y su familia la que está en peligro. Pero eso es muy personal, no es bíblico, nadie nos está mandando, ni nos va a santificar el Señor por ayunar 40 días, porque la santificación viene por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Es la única forma de santidad y santificación que nos vino a nosotros. Entonces, si alguien piensa que porque ayuna 40 días va a tener a Dios contento, está equivocado. Esa es una decisión muy personal. Si este hermano hizo este ayuno y al terminar el ayuno se le quemaron las neuronas y él quedó
sin sus facultades mentales. Ahora bien, él lo tiene recluido, es la información que me han dado por allá a una finca. Yo pude verlo en una oportunidad y pues me di cuenta que él no me reconocía muy bien, o sea que la mente le quedó como un muchachito. Entonces, lamentamos mucho ese incidente, accidente, pero él era cristiano. Lo que pasa es que se equivocó en una decisión. Nosotros no creemos de ninguna manera que por causa de esto el hermano se va a perder. No, no creemos. Creemos que era un hermano santo, salvo, que lamentablemente tenía escasez de doctrina y por eso entró en este ayuno por falta de conocimiento y bueno, le quedó su mente así desviada y se le quemaron las neuronas sin vuelta atrás, dijo el doctor. No hay forma de volver atrás. Por cierto, el doctor fue muy grosero porque dijo que para qué hacían estas locuras y dijo un poco de cosas. Bueno, mis amados hermanos, entonces el hermano quedó en esa condición, pero él pues era cristiano. Entonces creemos firmemente que él es salvo. Si se muere en esa condición, pues bueno, él cometió un error. El hecho que un cristiano peque no significa que se va a ir al infierno porque cometió un pecado, de ninguna manera. ¿Y qué cristiano no ha pecado en esta vida, por favor? Pero él no estaba practicando un pecado, simplemente cometió un error, pecó por ignorancia. Entonces creemos que él es salvo. Pero si es que un hermano se la pasa bebiendo, se la pasa fumando, buscando pelea y le dan un batazo y se queda loco, es que no era cristiano, porque si se la pasa en esas cosas, no es un siervo de Dios, simplemente un inconverso. Entonces estemos claros en las cosas y definamos los términos. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, sin Dios. Entonces, si en esa condición quedamos enfermos, quedamos locos, dementes, si algo pasa estando en esa condición, pues no somos salvos, estábamos sin Dios en el mundo y nuestro cerebro quedó así, afectado por el golpe, por la enfermedad, por algún gusano, alguna bacteria, se comió el cerebro, quedamos enfermos, pues no hay forma de salvación sin Cristo. Pero si venimos a Cristo, porque Dios nos da lucidez, si venimos a Cristo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Entonces, mis amados hermanos, son versículos muy claros que nos dicen ahora. Juan 3:18, ya lo leí, nos dice claramente que el que no cree en el Hijo, pues ya ha sido juzgado y ya ha sido condenado. ¿Qué hacemos con las personas que fueron alcohólicas, drogadictas o cualquier otra cosa, sufrieron una enfermedad, un accidente por culpa de esto y se quedaron así? Pues solamente orar por ellos y pedirle a Dios que los vuelva a la lucidez para que puedan arrepentirse. No podemos consolarnos a nosotros mismos diciendo, Señor, bueno, yo te pido que le salves. Si la persona muere en esta condición, yo te pido que lo lleves al cielo. Eso no nos corresponde a nosotros porque el juez es el Señor. Él da oportunidad al hombre mientras el hombre puede arrepentirse. Pero el planeta entero está bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, porque todos los hombres han pecado y Dios nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. Y si los hombres no se han arrepentido por estar en su pecado, no podría yo mentirles y decirles, bueno, de todas maneras, el Señor es el que sabe y el que tiene misericordia. No, para eso tenemos la Escritura. La Escritura nos dice que el mundo está bajo la ira de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Y si Dios ha permitido que este o aquel tenga un accidente, una enfermedad, y le quite la lucidez, pues Dios es soberano. Él sabe a quién salva, a quién no, a quién le permites quedar en un estado así, a otro lo rescata. Eso no lo sabemos nosotros, está en la soberanía de Dios. ¿Cuál es mi consejo aquí? Tres cositas y ponemos punto final. Lo primero es, no estemos consolándonos a nosotros mismos con mentiras, diciendo, bueno, si una persona muere esquizofrénica después de que estaba haciendo un robo, borracho, y le dieron un golpe en la cabeza y quedó loco,
pues bueno, Dios es el que sabe si se salva o no. Eso sería consolarnos con mentiras porque la escritura es muy clara. Segundo, lo que podemos hacer es orar por estas personas para que el Señor les dé la lucidez y puedan arrepentirse. ¿Sí? Y en tercer lugar, nosotros debemos dejar el final de toda esta historia al Señor y estar tranquilos sabiendo que estamos haciendo nuestra labor de evangelizar al mundo y de orar por las personas. Cuando estuve en el hospital con mi papá, cuando mi papá agonizaba, habían muchos enfermos allí, pude orar por muchos y decirles cosas como estas que estoy diciendo aquí. Ahora, había uno en especial que lo vi que el cuerpo le temblaba y tenía un manto en la cabeza, un manto blanco, una especie de cura, de venda curativa. Y me acerco y le pregunto qué le sucedió. Él entendía claramente y dijo, pues estaba con un amigo, estábamos bebiendo y de pronto él, mi amigo, entró como en una locura, algo extraño le pasó y se volvió como loco. Me dijo, mire, pastor, tomó el arma que teníamos ahí, me la puso en la cabeza y me sonó un tiro. La bala entró y salió, le afectó el cerebro y le dejó partes del cuerpo afectado. Le dije, dele gracias a Dios que usted no quedó loco, que usted puede entender lo que le estoy diciendo para que se arrepienta. El hombre me dijo, sí, pastor, ore por mí. Y ahí oré por él y oré para que pudiera pedirle perdón al Señor. Bien, pero si ese hombre hubiese quedado loco a causa de ese balazo, yo le hubiera predicado y él no hubiera entendido absolutamente nada, porque mientras estuvo claro, estaba bebiendo licor. Voy a cerrar aquí dejando esto a la conciencia de ustedes, a la reflexión de ustedes y a los estudios personales de ustedes que tienen al Espíritu Santo y puede guiarlos a toda verdad y toda justicia.